piénsalo como lo que llaman un customer journey, Sí. una experiencia de cliente en el que hay diferentes ramas del árbol que se van bifurcando y que van produciendo pues la experiencia perfecta o algo que queremos que se le parezca a la experiencia perfecta. Y lo más importante es que todo esto se produzca automáticamente. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Muy buenas a todos, aquí estamos en otro capítulo de los Andy Talks. Hoy nos acompaña Carlos Gómez, cofundador y CEO de Sharefy. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo. Ahora les contamos a nuestros oyentes, porque me preparaba la entrevista, ¿no? Y veía en tu LinkedIn que te definías como emprendedor, ingeniero y optimista. Y eso me ha gustado, porque además sabes que compartimos muchas cosas entre Andy y Sharefy, tanto tú como yo, ¿no? Apasionados de la tecnología, compartimos clientes. Y bueno, un placer tenerte aquí, Carlos, para aprender más sobre fidelización, sobre digitalización y que nos cuentes. Pues mil gracias, Rafa, por la invitación y también encantado de participar y de aprender con vosotros. Genial. Yo, si te parece, me gustaría que nos contaras, Carlos, ¿no? Pues para aquellos que no te conozcan, pues quién eres y también, pues, Sharefy, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Brevemente, que entraremos después en los conceptos, pero para conoceros un poquito mejor. Genial, bueno, pues Cheerfy y bueno, esta es una historia de varios, pero en particular es una historia de dos, mi socio Adrián y yo, que Sí. además tenemos almas bastante gemelas en el sentido de que somos pues dos telecos que empezamos nuestra historia en el mundo corporativo y después de algunas andanzas, él en Londres en lo que hoy es Capgemini y yo pues estuve en alguna startup ya más en una fase más crecida, como FON con Martín Barsaski, nos decidimos por arrancar desde cero Cheerfy. Mm. Y bueno, pues Cheerfy surge con un punto, te diría, un tanto desorientado y también siempre digo con una cierta arrogancia en el sentido de que nosotros veníamos del mundo corporativo, habíamos pasado por startups que estaban en una fase pues ya crecida y con pues, un músculo financiero de inversión importante. Sí. Y creíamos que esto de emprender desde cero era fácil, o por lo menos era fácil para gente que tenía experiencia y que esto del Product Market Fit era algo sencillo de conseguir, ¿no? Sí. Y bueno, pues no quiero responder a todas las preguntas de entrada, pero cometimos los errores de subestimar lo difícil que es encontrar ese encaje entre producto y mercado. Intentamos conquistar un montón de industrias a la vez, en vez de enfocarnos en una sola industria. Y de ese, digamos, de ese enfoque y esa arrogancia inicial, pues surgió el desastre, que es, pues perdimos un par de años brujuleando sin encontrar el norte, ¿no? Hasta que alguien nos centró. Pero bueno, en definitiva somos pues un par de ingenieros que empezamos en grandes empresas desplegando lo que llamamos el Internet móvil en aquel entonces, que Sí. después tuvimos la suerte de pasar por aventuras interesantes de crecimiento importante y que después nos decidimos por arrancar de cero con un batacazo inicial, pero también con un aprendizaje y una experiencia que creo que sin duda es la más bonita que he tenido y la más, te diría, nutritiva desde un punto de vista de aprendizajes, ¿no? Claro. Bueno, es que yo creo que si no hay proyecto tecnológico, Carlos, que no tenga ese periodo de aprendizaje
¿no? Y de saberse reorientar bien. Yo creo que toda historia tiene eso, ¿no? En Andy también nos ha Sin duda. pasado, ¿no? De tener que focalizar, de saber concretar qué herramientas haces, y es verdad que para eso necesitas mucho tiempo, ¿no? Y es lo que, bueno, ha pasado, creo, en vuestro caso. Y ahora, por lo que veía, Carlos, vuestras soluciones es muy completa. Es decir, estaba viendo, tenéis cosas de pedidos y pagos digitales, valoraciones y comentarios, fidelización de clientes, gestión de reservas, kiosco de pedidos. Bueno, es decir, un sinfín de funcionalidades. Y por no ir en cada una de ellas, ¿no? Yo sé que habéis acuñado un término, el Sí, Restaurant Digital Experience, ¿no? Sí, creo que esto lo habéis efectivamente. acuñado vosotros, y me gustaría que me explicaras, ¿no? Es decir, qué es y cómo lo englobáis, ¿no? Cómo lo vinculáis a todo lo que ofrecéis. Ujú. Vale, bueno, pues mira, y te cuento una anécdota. Cheerfy, el nombre inicial fue Cheers. No sé si Ajá, la vieja serie de Boston, que era una cervecería y que sí, digamos que su claim era Where Everybody Knows Your Name, ¿no? Era un sitio, una cervecería en el que te reconocían por tu nombre, ajá, y en lo que te gustaba, siempre te sentabas en el mismo sitio y te sentías como en casa, ¿no? Entonces, todo esto para decir que Cheers estaba como marca ya ultra, digamos, reservada. Tuvimos que evolucionar a Cheerfy, que bebía de Cheers, Cheerful. Bueno, hicimos ahí un juego de palabras. eh, sí, pero todo esto para decirte, porque esa es la semilla de lo que me estás preguntando, el Restaurant Digital Experience, la experiencia digital del restaurante. Eh, y esto es algo que, aunque intuitivamente teníamos inicialmente como algo aspiracional, queremos llevar al mundo de la restauración la perfección de la experiencia en el mundo online, en Internet. Netflix, Amazon, Spotify, te reconocen por tu perfil, se dirigen a ti por te ofrecen el tipo de productos, música o vídeos que te interesan, y sin embargo en la restauración estamos muy lejos de ese paradigma, ¿no? Esa idea inicial siempre ha estado ahí, pero sin embargo, y creo que es una forma muy, digamos, mucho más fácil de entender la cronología de cómo se ha construido Cheerfy. sí, Construye como en tres actos, ¿no? Primero, desde que entra Texas Ventures, que es un fondo americano, y tuvimos una reunión, recuerdo, en Berlín, donde cuando, ¿te acuerdas que te decía? Empezamos muy desenfocados, pues le pintamos todas las geografías que estábamos trabajando y todas las industrias, y eso lo sí, llamamos la matriz de la muerte, y nos dijeron, chicos, centraos, si nos centráis en la intersección entre una y dos geografías y una industria, estáis muertos, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar de verdad en restauración. Nos dimos cuenta que la restauración organizada, las marcas de restauración, era lo que me sí, encajaba con una solución de cierta sofisticación como la nuestra. Y empezamos, si quieres, el Cheerfy 1.0, que fue un Cheerfy pre-COVID, orientado a generar o a crear un CRM y una plataforma de fidelización, ¿vale? ujú, Ese Cheerfy V1.0, que es lo que hoy llamamos Cheerfy Loyalty, incluye un CRM, incluye recogida de valoraciones, e incluye la tarjeta de fidelización, los cupones, email marketing, este tipo de cuestiones, email marketing automatizado. Entonces, ese paquete que hoy llamamos Cheerfy Loyalty fue lo que desarrollamos allá por el 17, 18, 19, oh, las primeras cadenas, ¿vale? O sea, esto ha sido, y has hecho porque además era un momento muy temprano para la industria. Esto de la digitalización muchísimo. pues todavía era algo incipiente, y Sí, sí. viéndolo con perspectiva me doy cuenta, siempre hablan de que elegir el momento para innovar es importante. Bueno, pues ahí estamos muy temprano y realmente jugando con algunas cabezas pensantes que iban más allá de lo que se hacía en ese momento, y bueno, pues ahí desarrollamos a fuego lento esa primera parte, ese Cheerfy Loyalty. Llega el COVID, porque me has preguntado sobre Restaurant Digital Experience, y simplemente por Sí, contarte las fases, ¿no? Con el COVID sometemos a Cheerfy al máximo estrés, porque piensa que éramos un SaaS, cobrábamos por suscripciones, con un producto muy orientado a la salas que estaban cerradas en restauración, por tanto, pues nuestros ingresos se van a cero de la noche a la mañana, ¿no?
y en ese momento tenemos pues una serie de relaciones con una serie de marcas de restauración y será un activo, relaciones de confianza, y su problema del momento era el cordón umbilical hacia facturar estaba fuera de la sala, estaba en el delivery, el servicio a domicilio o la recogida. Y en ese momento pues lanzamos Cheerfy Shop, que es nuestra solución para dar respuesta a crear tu propio delivery como marca de restauración, convertir tu web en un canal a través del cual tú vendes a domicilio o para recoger, ¿no? Y ese Cheerfy Shop inmediatamente nos damos cuenta que se realimenta muy bien con Cheerfy Loyalty, porque al final cuando tú vas a la web de una marca de restauración, vas a la web de Grosso y vas a pedir directamente a Grosso, lo haces porque ya conoces Grosso, porque ya eres fiel a Grosso y estás dispuesto a pedir directamente, y tu expectativa de pedir directamente a Grosso es que se te privilegie en ese pedido, es decir, que tú acumules puntos, evoluciones en el plan de fidelización, se recoja feedback y puedas responder a ese feedback y se tenga en cuenta ese feedback. ¿Alguna ventaja? Claro. Exactamente, hay una experiencia extendida más allá de la transacción en la que cuando tú interactúas directamente con esa marca tienes una experiencia mucho más privilegiada, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ese paquete entre la transaccionalidad fuera de la sala para delivery y takeaway y la parte de fidelización y la parte más relacional se realimenta positivamente. Tú eres capaz de estimular más ventas por el hecho de tener la capa marketingiana y relacional que ofrecía Cheerfy Loyalty, y esas ventas adicionales que pasan a estar en tu radar porque tienes el control de los datos, esto es importante, estimulan también la parte marketingiana porque tengo mejor perfilado al cliente, ¿no? Entonces, mejor perfilado al cliente unido a estimulación de ventas implica más estimulación o más enriquecimiento de datos, y eso produce un círculo virtuoso que hace que, digamos, nuestra propuesta de delivery propio sea una propuesta que empaquetada con Loyalty es una propuesta de delivery propio con esteroides, entre comillas, ¿no? Después viene en el post-COVID la apertura de la sala de nuevo, y ahí nos damos cuenta de que podemos llevar al mundo de la sala lo que estábamos haciendo fuera de la sala a través de los pagos en las mesas, Cheerfy Pay, y de ahí surge esa iniciativa, además de que en el mercado cada vez había mayor apetito por dar eficiencia a la sala, la digitalización ya estaba muy asumida y el QR se había hecho omnipresente en las mesas, con lo cual... Exacto, porque cuando empezasteis en 2017-18, que nosotros también estábamos ahí haciendo cosas, el QR era un total desconocido. Costaba muchísimo que cualquier cosa se apoyara en QR. Efectivamente, había otras geografías como China, donde el QR estaba muy asumido y con WeChat pues tú ibas por la vida leyendo QRs, pero en Europa el QR era un desconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estás viendo en todo esto, y ahora acabamos de lanzar Cheerfy Kiosk, que son pues, kioscos al estilo de McDonald's, que permite también dotar de eficiencia a la sala, pero no en un entorno de servicio a mesa, que es el entorno en el que de forma natural se mueve Cheerfy Pay, sino en un entorno de servicio rápido, ¿vale? Entonces, al final, toda esta constelación de trocitos de relación digital entre una marca de restauración y su consumidor final, tenemos Cheerfy Loyalty por un lado, que es la parte marketingiana, y luego tenemos 3 productos que abordan la parte más transaccional, que es Cheerfy Shop, Cheerfy Pay y Cheerfy Kiosk. Y estas 2 cuestiones, lo transaccional con esos 3 productos, lo relacional con Cheerfy Loyalty, configuran, digamos, el interfaz digital entre la marca de restauración y el consumidor. Y a la suma de todos esos componentes que se realimentan mutuamente entre sí, lo llamamos la experiencia digital del restaurante, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, esto no ha sido algo que hayamos construido, aunque teníamos una estrella polar que era la perfección de la experiencia en el mundo de la restauración, pero no es algo que hayamos construido de forma 100% intencional y proactiva desde el principio, sino que hemos sido reactivos y oportunistas y nos hemos encontrado con una realidad, con una plataforma que resuelve un problema muy importante en el momento actual, ¿no? Claro, totalmente. Y una cosa que
que me encanta, ¿no? Y que yo creo que compartimos culturalmente como empresas tecnológicas es que habéis ido construyendo a medida que surgían las necesidades, ¿no? Y que vuestros clientes, que como dices, mantenéis relaciones de confianza, pues os iban ¿no? Compartiendo esas necesidades y esas expectativas. Y eso me hace pensar que te quería preguntar tu opinión sobre, porque siempre los restaurantes, ¿no? En general el sector ha dependido mucho en los últimos años o ha crecido mucho los marketplaces, ¿no? Para generarles negocio y con Cheerfy una cosa que están consiguiendo es crearse sus propios canales, ¿no? Para, entiendo, no tener que depender tanto de esos canales de terceros. Te quería, ¿no? preguntar, es decir, ¿crees que todo restaurante, toda cadena necesita esos canales propios? ¿Empieza a ser necesario? ¿Cómo ves tú el futuro de esa construcción? Porque no todos todavía, es algo que todavía está por extender. Sí, no, creo que es muy buena pregunta, porque para empezar habría que preguntarse si todo restaurante ha de tener servicio a domicilio. También, claro. Eso para empezar, ¿no? Y condicionado a que tenga sentido tener servicio a domicilio, pero yo creo que hay que ser muy pragmático en los negocios, hay que desarrollar las iniciativas que realmente mueven la aguja de tu negocio, ¿no? Total. Intentar estar en todo, pero medio estando y haciéndolo mal, creo que no tiene ningún sentido. Creo que hay que jugar más a calidad que a cantidad, ¿no? Y condicionado a que el delivery tenga sentido para tu negocio, la cuestión es cómo juegan esas dos patas que tú estabas comentando. El mundo del delivery de las plataformas tipo Glovo, Uber Eats y compañía, y el delivery propio que puedes construir con una plataforma como Cheerfy, ¿no? Y yo creo que aquí lo que es importante es reflexionar sobre qué tipo de clientes quieres en qué tipo de canal, ¿no? Y normalmente nosotros nos encontramos con una especie de Pareto, que no es exactamente un Pareto, pero parecido, en el que pues más o menos una minoría de clientes genera la mayoría de los ingresos. En el caso de la restauración, y estoy siendo burdo porque cada cadena tiene una naturaleza diferente, pero Sí. en el terreno del 30% de los clientes genera el 70% de los ingresos, ¿no? O sea, se sigue dando que la minoría genera la mayoría de los ingresos. Y en esa tónica, la cuestión es, ¿dónde quieres tener esa minoría, ese 30% que genera la mayoría de los ingresos? En un marketplace en el cual pues esa interacción transcurre de forma anónima, el cliente no es tuyo, aunque sea fiel a ti, pero está transaccionando a través de un canal que no es el tuyo, en el que las cosas no ocurren como tú quieres, ocurren como el que gestiona esa experiencia y domina esa experiencia quiere, ¿no? O quieres crear un canal con tus propias reglas en el que la rentabilidad es mayor. Tú puedes ganar en el terreno de 10 puntos de rentabilidad adicional por el hecho de crear tu propio canal de delivery. Esto depende, entre otras cosas, del ticket medio. Y en el que tienes el dato del cliente y en el que tú defines la experiencia y la adhieres a tus atributos de marca, ¿no? Yo creo que la respuesta es clara. A esa minoría de fieles los quiero en mi canal propio y ahí está la mayoría de los ingresos. Y a esa mayoría de infieles que son eventuales los quiero o bien en el marketplace o bien si cae alguno en mi canal propio, pues evidentemente encantado. Pero no quiero invertir en atraer infieles porque es caro. Esos ya están en Glovo y en Uber Eats y me pueden pedir hoy a mí, mañana a otra marca. Y sí quiero, si me tomo esto en serio, invertir en crear un canal propio en torno al cual van a gravitar los clientes verdaderamente fieles, a los cuales voy a privilegiar y voy a llevar a pues lo que llaman un lifetime value, extraer el mayor valor posible y ofrecer la mejor experiencia posible, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el paradigma o la forma en que pensamos segmentando tu audiencia, tus clientes y cómo encajan en cada uno de los canales, ¿no? Dicho todo esto, ha habido una transición desde los canales propios incipientes que todavía estaban mal integrados con las flotas de riders cuando había pocas flotas de riders hasta un momento actual en el que el canal propio está muy bien integrado dentro del TPV. Por cierto, los marketplaces tampoco, hasta hace poco, estaban bien integrados con los TPVs, lo cual dificultaba
la experiencia del empleado y la operativa. Y ahora está todo más maduro, más integrado, hay muchas más flotas. El propio Glovo, el propio Uber Eats ofrecen sus flotas de riders y con ellos también estamos integrados, ¿no? En esa faceta de voy a utilizar mis riders para también atender a este boom de canales propios que se está produciendo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que las marcas potentes están invirtiendo decididamente en el canal propio, están pensando en los términos que te estoy comentando y están obteniendo réditos importantes, ¿vale? Dicho lo cual, un restaurante individual, a lo mejor el crear un canal propio, pues es un elemento adicional de sofisticación que le puede venir grande, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto para decirte que tu pregunta es muy pertinente. Cómo pensar en el encaje de piezas y para quién esto es interesante y en qué contexto tiene sentido invertir de verdad por esto, ¿no? Exacto. Sí, es interesante, porque al final es lo que decías de que hay diferentes tipologías, ¿no? de clientes, de necesidades, restaurantes que pueden hacer delivery, de restaurantes que no. Nosotros lo vimos desde Andy, ¿no? En la parte más de back office, de operativa. Al principio, en la pandemia todo el mundo se puso a hacer delivery, pero después ya la gente reflexionó, ¿no? De si la parte operativa se había hecho bien y si ellos estaban preparados para servir, ¿no? Porque realmente tiene muchos retos a nivel de las operaciones. Y con eso te quería comentar, ¿no? Yo, que la digitalización siempre ha sido algo que el sector, tú ya lo sabes, ¿no? Lo ha ido acogiendo poco a poco a base de situaciones extraordinarias como la pandemia. Y yo creo que una de las preocupaciones que siempre ha habido del por qué no se digitaliza más rápido es por a ver si eso afecta a la eficiencia, ¿no? de las operaciones, cómo va a afectar a los empleados, si van a estar preparados, ¿no? Porque en general creo que compartirás que la mayoría ve las ventajas de la digitalización, ¿no? El tener los datos para tomar decisiones, eso se valora. Pero hay mucha preocupación sobre la eficiencia operativa, ¿no? Y ahí te quería preguntar, ¿no? Todas estas herramientas con Cheerfy, ¿cómo mejoran la eficiencia operativa? Piensa que entre nuestra audiencia hay muchos responsables de calidad, supervisores, ¿no? Gerentes de restaurantes que se preocupan por eso, de decir, oye, ¿esto significa poner más trabajo a mis trabajadores? ¿Cómo valoro esto, no? Sí, me parece otra pregunta crítica y francamente, nosotros que somos una solución, como te contaba, que intenta estructurar la relación con el cliente, Sí, cuando iniciamos nuestra andadura pensábamos en términos de experiencia de cliente, ¿no? Y era lo que nos obsesionaba, cómo ofrecer la mejor experiencia de cliente y nos sigue obsesionando, lógicamente. Y una de las cosas que hemos aprendido es que hay aquí otro agente crítico en la experiencia del cliente y en que todo funcione, que es el empleado. La experiencia del empleado con una herramienta digital como Cheerfy, Andy o cualquier otra que juegue en el ecosistema de la restauración es crítica, tan crítica que el que sea correcta, simple, integrada y lo más automática posible marca la diferencia entre que todo esto funcione o sencillamente descarrile, ¿no? Entonces, la operación es la base de que el mundo marketingiano funcione correctamente a nivel sala y a nivel también fuera de la sala, delivery. Y una de nuestras obsesiones ha sido, de ahí, el tema de integrarnos. Integrarnos es una de las formas más elegantes de facilitarle la vida al empleado. ya. El hecho de que tu escáner para canjear o para canjear un cupón o leer una tarjeta de fidelización esté en el mismo entorno en el que está el punto de venta es súper importante. El que ese escáner le dé información contextual al empleado, le dé superpoder y que sepa que Rafa es un cliente muy fiel y que, por cierto, tiene unas ciertas preferencias y Claro. que su última visita fue en tal momento y que su cumpleaños es la próxima semana, le da superpoder de decir, oye, Rafa, nos encantará tenerte por aquí la próxima semana, que queremos tener un detalle contigo en tu cumpleaños. Y esto es un caso real, esto
Lo hablamos con Manolo Bakes, esa información contextual como forma de poder crear momentos mágicos desde el lado del cliente, ¿no? Pero como tú bien dices, es muy importante la integración de sistemas que facilita la vida al empleado, punto uno, y la aglomeración de funcionalidad en una plataforma que marca una diferencia entre tener una plétora, múltiples, un sinfín de herramientas desintegradas versus tener una herramienta integrada que aglutina mucha funcionalidad y, de nuevo, funcionalidad que se realimenta entre sí. En nuestro panel donde hace seguimiento de los pedidos de delivery, tienes en qué nivel dentro del plan de fidelización está el cliente. Tienes la capacidad de enviar mensajes personalizados al cliente de forma totalmente automática porque ya tienes las plantillas creadas para que si estás decepcionando en el servicio a un cliente altamente fiel, le puedas compensar inmediatamente. Eso es la intersección entre Cheerfy Loyalty y Cheerfy Shop. O la aplicación que acabamos de lanzar, lo llamamos Cheerfy App, estructura o tangibiliza en una experiencia digital todos los elementos de tu relación con la marca, ¿no? Los pedidos que has realizado, los pagos que has realizado, tu perfil, tu evolución dentro del plan de fidelización. Entonces, bueno, pues hay muchas ventajas. No me quiero ir, que me he ido al lado del cliente, pero hay muchas ventajas de aglutinar en una plataforma y de asegurarte que esa plataforma esté integrada con lo que realmente es relevante para facilitar la vida al empleado, que, como hemos visto, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión, es un factor crítico de éxito en una plataforma como Cheerfy. Y yo lo había subestimado, te lo reconozco al principio, y he aprendido a apreciarlo en nuestra andadura con diferentes marcas de restauración. Ya, totalmente. Y también lo que decías al principio, ¿no? Que la interacción sea muy fácil, muy usable, que son palabras que todas las soluciones se venden, ¿no? Como usables y fáciles, pero la realidad es que detrás hay mucho trabajo, ¿no? De pensar, de analizar. Nosotros, por ejemplo, en Andy, hubo una vez que tuvimos que aumentar los tamaños de los botones, ¿no? Porque vimos físicamente que había gente con dedos muy grandes en las cocinas o que iba con guantes, ¿no? Y que teníamos que mejorar ese punto porque si no estaban ahí dándole 50 veces, ¿no? Y simplemente aumentando el tamaño del botón para adaptarnos al contexto, ¿no? Y yo he vivido vuestra experiencia de usar Cheerfy en Grosso, por ejemplo, y creo que es eso, ¿no? Tiene que ser... Fue muy fácil, fue súper sencillo. Y os felicito porque es muy importante, ¿no? Para el cliente como para el empleado. A mí me encanta escuchar las anécdotas y seguro que esta que has contado los botones es una entre un millón, pero realmente, y os felicito por la trayectoria porque es un milagro que una startup consiga ese encaje y itere infinitamente hasta producir un valor que si no has vivido esa trayectoria, pues no sabes apreciar lo importante que son muchos pequeños detalles conjuntamente para producir esa cierta magia, ¿no? Me siento muy identificado con esas anécdotas. Sí, total. Yo por ya enfocando el final, siendo Cheerfy tantas cosas, ¿no? ¿Crees que podríamos como explicar el recorrido de un cliente interaccionando con una marca? ¿Qué pasaría con el cliente para que nuestros oyentes entiendan bien, ¿no? Todo lo que le puede pasar a un cliente con una empresa que trabaja con Cheerfy. Por ejemplo, vas a un restaurante, te encuentras un QR, lo lees, ¿no? No sé si has hecho este ejercicio alguna vez. Sí, y bueno, creo que lo resumiría en que todos los caminos llevan a Roma. Es decir, la idea de Cheerfy es cualquier roce digital con la marca de restauración va a acabar contigo en el CRM, ¿vale? Y tú puedes ir al restaurante y puedes hacer muchas cosas. Te puedes conectar al Wi-Fi y vas a acabar, tu móvil ya pues va a detectar cualquier restaurante en esa cadena y se va a autoconectar y eso va a ser una prueba de presencia de que has estado en el restaurante. Sí. Puedes ver la carta y puedes pedir a través de un QR, puedes pagar al final. Probablemente en ese QR que vas a ver vas a tener la capacidad de ver la carta, eventualmente pedir,
pagar al final o pagar en tiempo real y también bajarte la tarjeta de fidelización. Fíjate que piénsalo como, y lo tangibilizas en un QR. Todo el mundo cuando va a un restaurante ya de forma natural lee un QR y en ese QR hay diferentes elementos de interacción, ¿vale? Y ya digo, puede estar la tarjeta de fidelización, realizar un pedido digitalmente o simplemente ver la carta y pagar al final, ¿no? Y lo más bonito es que cuando ya has ido a ese restaurante y ya has pagado, te has bajado la tarjeta de fidelización, etcétera, en ese QR que vas a leer puede haber un elemento de personalización. Hola de nuevo, Rafa, y puedes tener ahí, digamos, esa perfección de la experiencia que comentábamos antes del mundo online en el que no hay fricción, en el que hay personalización y contextualización servida o digamos al servicio de tu experiencia en el restaurante, ¿no? Y hemos hablado de la sala, pero piensa en el fuera de la sala. Es un poco lo mismo. La primera vez que pides, pues es no sé quién eres, pero una vez que pides por primera vez ya te identifico, ya sé quién eres, ya tienes un elemento de personalización y alrededor de esa transacción que se ha producido fuera de la sala o dentro de la sala, hay toda una serie de casos de uso. Hay un evolutivo con storytelling, con historias en el plan de fidelización. Plan de fidelización que además va a ser personalizado en función de tus gustos, tú vas a poder tener unos incentivos u otros. Hay peticiones, como te decía, para que tú valores tu experiencia, que va a depender de si estás fuera de la sala o estás dentro de la sala. Luego hay casos de uso orientados a la recuperación del cliente. Si yo detecto que han pasado 30 días o 3 meses de tu última experiencia, sea online o offline, voy a intentar seducirte para que vuelvas al restaurante de una forma equilibrada y de una forma que no devalúe la marca, ya digo, contando historias del producto que puedan ser personalizadas. Luego te puedo felicitar el cumpleaños, en fin, hay toda una serie de hitos contextuales y personalizados que se van hilvanando y son interacciones que mejoran tu experiencia como cliente de esa marca, ¿no? Y casas el mundo online y el mundo offline. Casas al que viene al mundo offline le puedes incentivar a que use también el canal de delivery o takeaway y a la inversa, ¿no? Entonces, piénsalo como lo que llaman un customer journey, una experiencia de cliente en el que hay diferentes ramas del árbol que se van bifurcando y que van produciendo pues la experiencia perfecta o algo que queremos que se le parezca a la experiencia perfecta. Y lo más importante es que todo esto se produzca automáticamente. Es decir, que Cheerfy al final se convierte en una especie de robot que está en la nube y que está detectando en tiempo real clientes, ya sea a través del wifi, a través de un pago, a través de un pedido, a través de una reserva. Estamos integrados con las plataformas de reserva y de esa forma esas pruebas de presencia permiten al robot contextualizar al cliente y en base a su perfil personalizar la interacción, ¿no? Entonces, ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, ese robot está teniendo miles de interacciones con un montón de clientes que son automáticas, como un CMO virtual y automático que está, digamos, haciendo esa labor. Entonces, bueno, como ves, es un tanto complejo, intento simplificarlo, pero sí lo resumiría en ese todo roce digital acaba contigo en el CRM y empiezas pues un camino de personalización y contextualización. Total, me gusta esa idea del robot porque, como sabes, Andy, decimos que es un asistente digital en la cocina, ¿no? Y que es uno más, un compañero más dentro de la cocina, ¿no? Que guía a los trabajadores y cuando lo ves así, se te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y es fantástico. Y lo que estás contando ahora, ¿no? De los casos de uso, lo ligo con lo que explicabas al principio, Carlos, ¿no? De ese paso que disteis vosotros de centraros en la restauración, os ha permitido identificar muy bien los casos de uso que aplican a los restaurantes, como el cumpleaños, como el QR en la mesa, ¿no? Y al conocer eso, pues los beneficios que pueden obtener la restauración de plataformas como Cheerfy, gracias a vuestra especialización, es brutal, ¿no? Porque estáis obsesionados, ¿no? con esa experiencia.
Sin duda, sin duda. Y es algo tan rico y tan complejo en lo que hay que, como tú bien decías, simplificar y, digamos, centrar el tiro en lo más esencial, lo que más marca diferencias, tanto a nivel de cliente final como de empleado. Exacto, sí, 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 sí. Y en esto, ¿no? Que ahora hablamos un poco, ¿no? De la complejidad, de la necesidad de simplificar. Antes de lanzarte la ultimísima pregunta, te quería preguntar sobre, ¿no? Imagínate quien nos esté escuchando que no tiene ningún tipo de solución de fidelización de clientes, ¿no? O similar a Cheerfy. ¿Cómo de fácil o de difícil es poner en marcha una solución como esta? Es decir, ¿qué tienen que esperar, ¿no? de todo el proceso? Porque es algo que en Andy también hemos intentado explicar, dar mucha pedagogía. Si quieres cuentas tú y después explicamos cómo lo hacemos nosotros también. Pues mira, nosotros lo que hemos intentado, esto es como el piloto de un avión, Ajá, que cuando va a despegar tiene una checklist, tiene un montón de casillitas que tiene que ir marcando y esto estoy convencido de que resonará porque Andy pues va mucho en esa línea precisamente para facilitar la total. seguridad alimentaria, ¿no? Pero lo que hemos intentado es que ponerle raíles, ¿vale? Al proceso de forma que sea muy difícil equivocarte. Eh, Claro, entonces, bueno, pues de esta forma, tanto para lo transaccional como para lo marketingiano, tú tienes una forma estructurada en la que además, porque una de las ventajas que tiene Cheerfy es estar en medio de más de 100 marcas de restauración, no hace falta que seas Einstein para ver patrones y para ver qué funciona, qué no total, funciona, y poder poner esa experiencia al servicio de tu comunidad de marcas de restauración, ¿no? De una forma elegante, pero eso es un valor que creo que es importante, ¿no? El dedicarte 24/7 a esto y solo a esto con un montón de marcas, pues es algo que inspira mucho y que nos sí, permite compartir con la comunidad, ¿no? Entonces, la mezcla entre ser muy estructurados, muy ingenieriles, ir con esta checklist marcando y poner dentro de esa estructura la experiencia que acumulamos al servicio de nuestra comunidad, hace que todo esto sea mucho más fácil, sea mucho más sólido en su puesta en marcha. claro. Nos ha costado, porque pues hemos Tiempo ido al final, aprendiendo sobre la marcha claro. y no ha sido hasta recientemente que hemos decidido pues, estructurar todo esto de una forma muy germánica, ¿no? Pero la verdad es que te cambia totalmente la vida y permite acelerar con solidez, que es el paradigma, ¿no? Eh, y a tu pregunta, oye, ¿esto es fácil, difícil? Pues depende. Si tú eres, nosotros estamos muy enfocados a marcas de restauración. Si tú eres una marca de restauración profesionalizada, tienes un departamento de marketing, esto encaja perfectamente. Solo tienes que querer, obviamente. O sea, Sí. tienes que tener voluntad y además yo en esto siempre lo he visto más como un juego de intensidad. Y me Ujú, refiero a que es mucho mejor poner en marcha el proyecto y dedicarle 4 semanas intensas sí, que 18 semanas al tran. En 4 semanas intensas lo pones a punto, operacionalizas y lo tienes. Ya está. Siguiente punto. Porque esto una vez ya lo tienes metido en tu operativa, pues es algo de inercia fluida, ¿no? Entonces, también veo que muchos cometen el error de medio hacerlo eternamente y nunca rematar la faena. No, ponte una fecha ambiciosa, ponle intensidad, introduce esto hasta el tuétano de tu organización y ya lo tienes dentro. Ya está pegado a tu organización, te puedes total. dedicar a la siguiente prioridad y te puedes beneficiar de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco las ideas que se vienen a la cabeza cuando has hablado de esta cuestión que es tan importante. Es totalmente, sí. Nosotros también hemos aprendido muchísimo con el tiempo sobre esto, ¿no? La puesta en marcha, los rollouts en los diferentes restaurantes. Y nos pasó un poco como tú, ¿no? Es decir, al principio pues costaba o simplemente queríamos hacerlo nosotros todo, ¿no? Es decir, no, ya lo hacemos nosotros, ya te lo preparamos nosotros. Y te das cuenta que necesitas absolutamente de la voluntad, ¿no? De los equipos que haya detrás, de operaciones, de calidad en nuestro caso,
y de su tiempo en ocasiones, ¿no? Que intentas que sea el mínimo posible, pero eso, es mejor, ¿no? En 4 semanas poner el foco en formación, implantación, configuración, etcétera, que no al tratar, como dices, ¿no? Y compartimos nosotros mismo enfoque. También hemos descubierto que la formación, ¿no? Es decir, el estructurar la formación tanto a los equipos en los restaurantes, a los empleados como supervisores, operaciones y aquellos que van a estar supervisando la herramienta, configurándola, también es clave, ¿no? Y ahí pues hemos elaborado un montón de material, los apoyamos, etcétera. Y hemos pasado de implantaciones de meses a implantaciones en 1, 2 semanas en más de 100 restaurantes de una misma marca, ¿no? Entonces, al final es lo que tú dices, un checklist de cosas, pum, 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 vas haciendo, equipos involucrados y totalmente foco. Sí, y esto que se dice tan fácil, la verdad es que, de nuevo, tampoco es obvio llegar a ese punto de cocción en el que tú traes contigo la fórmula para hacer esto con éxito, pero 100%. Ha habido algún raspón por el camino hasta llegar, por lo menos en nuestro lado, a ese punto de tener más confianza en los despliegues de forma predecible, ¿no? Total. Pues, Carlos, yo te voy a lanzar ya la última pregunta, que siempre a personas como tú a veces es ponerla en un pequeño compromiso, ¿no? Porque trabajas con tantas marcas y restaurantes que la pregunta es que ¿cuál es tu restaurante favorito para ir a comer bien y seguro, ¿no? Y yo sé que es muy difícil responder, pero ahí se la preguntamos a todos nuestros invitados. Pues sí, me pones en un compromiso, pero vamos, tenemos una relación muy, muy buena en 1000 direcciones. Yo, la respuesta es depende del contexto. Para una cena con amigos que se alarga, pues un grupo Nomo o un ten con ten está fenomenal. Para un formato más casual y en particular con mis hijas y mi mujer, pues grosso napoletano o la muca de Fuencarral, que lo he descubierto últimamente, me encanta también. Están muy bien. No tengo una respuesta única. Hay cosas más originales y menos conocidas como Asian Army en Madrid, que recomiendo, de Stuart, un inglés cuya mujer es asiática y la verdad es que pues es un puesto en un mercado de San Antón, pero francamente recomendable. Y me dejo mil sitios, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente en Madrid y en Barcelona nos faltan sitios para visitar. Totalmente. Bueno, pues gracias por las recomendaciones, Carlos. Gracias por pasarte por los Andy Talks. No sé si te ha quedado algo así por compartir con la audiencia. Nada, simplemente os quería agradecer la iniciativa y bueno, pues me quito el sombrero con la historia que hay detrás de Andy, que el otro día me comentabas y me siento muy identificado y bueno, pues encantado de que sigamos construyendo juntos. Pues muchas gracias, Carlos. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Como veis aquí con figuras como Carlos, hablando de digitalización, de fidelización y aprendiendo, ¿no? de personas influyentes en el sector. Recordar que todos los detalles de este episodio están en nuestra web, en YouTube. Podréis encontrar este capítulo y otros. Y también os recomendamos que nos sigáis en LinkedIn para seguir atentos a nuestros Andy Talks. Y así pues cerramos este capítulo. Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Gracias, Rafa. Un abrazo.